Hola, buenas tardes, buenas noches a todos y andamos corriendo porque no tuvimos problemas con esta sala virtual y aquí Sergio Sudi Sude, ¿verdad? Y que echándole porras a ver si podíamos, digo, si no, pues vamos con otra computadora, pero ya se arregló el problema, es que estamos ya listos para empezar. Ahí tienen su manual, vamos a ver, cojan sus manuales, a ver, muéstrenme sus manuales. Y pues continuamos, ¿no? Con la obra del Espíritu Santo en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y vamos a la página 49, es donde vamos a estar estudiando, ¿sí? Bueno, Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar conectados a través de este medio. Es una gran bendición poder, Señor, acercarnos a unos con otros para aprender de ti, poder recibir, Señor, no solamente instrucción y enseñanza, sino una impartición, un entendimiento, Señor, recibir tu sabiduría. Y te pedimos, Padre, que en esta noche tú seas el que nos hables, que tú seas el que nos dirijas, que nos enseñes en cuanto a la palabra que quieres que en esta noche compartamos y que recibamos de parte tuya. Bueno, yo digo que recibamos porque cuando uno enseña, no solamente está enseñando, también Dios estamos aprendiendo, estamos reforzando. Hay cosas que muchas veces estamos compartiendo que en ese momento nos están llegando de parte de Dios, viene como esa inspiración o viene esa claridad de las cosas que ahora las podemos percibir de una manera, ¿verdad?, más clara. Entonces, a la vez de que estamos enseñando, nosotros mismos estamos aprendiendo. Así es de que uno nunca deja de aprender. En la medida que uno va avanzando, entiende más cosas y sigue aprendiendo más y aún en otros niveles, escrituras que ya habíamos aprendido, conocido, ahora viene casi como un foco, ¿no? Que nos revela más y más. Ahorita, por ejemplo, aquí, ¿no? Estamos transmitiendo y para que se vea un poco más clara la imagen, ¿verdad? Tenemos que prender otras luces, no nos sirve nada más la luz que tenemos aquí en esta sala, sino que prendemos otras luces para que no se vean tantas sombras, aunque ahí se ven sombras, mira, acá de este lado, bueno, aquí se ven las sombras, ¿no? Pero para dar claridad, entonces a veces igual, con una luz vemos hasta cierto nivel, ¿verdad? O hasta cierta, las cosas vemos de cierta manera de claras, pero cuando encendemos más luz, bueno, la misma palabra se hace más clara. Así es que por eso no es nomás que estemos enseñando, sino que el Espíritu es el Maestro y nos está enseñando a todos, ¿ok? Bueno, pues el tema, ¿verdad? Que habla, dice el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios y nos revela las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Entonces, esta escritura la vemos en Primera de Corintios, aquí se las voy a leer, Primera de Corintios 2, 9 al 11, está en su manual, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Okay? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Ok? Esta es una de las escrituras muy, muy bellas que podemos encontrar, ¿verdad? Que nos muestran que hay cosas que están ocultas, hay cosas que no podemos ver, hay cosas que Dios tiene preparados, son como secretos, son como tesoros, son como cosas valiosas, ¿verdad? Que especiales o cosas importantes que son para Dios, que están en el corazón de Dios, ¿verdad? Que Dios revela, pero dice a los que le aman, ¿sí? Son, dice, cosas que ojo no vio, no lo vemos a veces con los ojos naturales, que no lo podemos percibir, cosas que no hemos oído. Por eso cuando estamos tomando la palabra, a veces de repente como que te brinca una revelación, como que entiendes un versículo que antes no habías visto y tiene años ese versículo en la Biblia.
tienen años, ¿no? Escuchas cuando tu oído, ¿verdad? Cada vez se abre, se hace más sintonizado con la voz de Dios, con el corazón de Dios, oyes diferente, oyes con entendimiento, oyes y te da sabiduría, oyes y comprendes. Eso es lo que nos llega a pasar. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la clave? Amar a Dios. Ese es el primer mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. En la medida que nos lo amamos y nuestra relación crece, se hace cada vez más personal, íntima con Él, entonces, ¿verdad? Vemos cosas, percibimos cosas, entendemos cosas que son las que están en el corazón de Dios. Si tú tienes una relación con muchas personas, pues no todo el mundo te abre su corazón, ni tú le vas a abrir tu corazón a todo el mundo. Hay cosas que están en tu corazón que nadie conoce, más que a lo mejor tu esposo o un familiar, una amistad, ¿sí? Pero ¿por qué abres el corazón? Porque tienes una relación, porque hay confianza, porque se conocen. Entonces es importante conocer a Dios y darnos a conocer delante de Él. Yo sé que Dios nos conoce, pero cuando viene esa relación, nosotros nos vamos conociendo con la perspectiva de cómo Él nos conoce, cómo Él nos mira a nosotros, ¿no? Entonces, las cosas que están ahí, que no han subido, dice, al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado, ¿sí? Dios tiene aún cosas preparadas para cada uno de nosotros, que en su tiempo, que en su momento, ¿verdad? Dios va a ir mostrando, va a ir aclarando. A lo mejor ahí están, pero a lo mejor están oscuras, o sea, no las vemos porque no hay una luz que las ilumine. Entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? Es esa luz que viene iluminando, ¿verdad? Nuestro entendimiento, espíritu de revelación, espíritu de conocimiento, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, nos revela las cosas que están en el corazón de Dios, aquellas cosas que Dios no le va a revelar a todo mundo que es descuidado o a alguien que no le interese. Entonces Dios guarda también cosas que para su momento, para personas que las necesitan en ese tiempo, y sobre todo para cumplir sus propósitos, ¿sí? No, es Dios todas las cosas las hace con un propósito y fuimos creados con un propósito, entonces viene esta revelación que Dios quiere darnos, ¿no? Cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando no tenemos una relación íntima o personal con Él, como no le damos importancia, no sabemos que podemos relacionarnos, ignoramos, ¿verdad?, que podemos relacionarnos íntimamente con Él, pues entonces, pues tenemos conceptos de Dios, de lo que hemos oído, de lo que otros hablan o de lo que experimentamos, pero batallamos en poder entender que Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Sí? Y es bien importante que seamos sensibles y que podamos nosotros descubrir esos propósitos, que el Espíritu Santo pueda revelarnos estas cosas que Dios tiene preparados, ¿sí? Porque en ello va también nuestro propósito, en ello vamos descubriendo para qué nos creó Dios, qué talentos nos dio Dios, qué habilidades tenemos, ¿no? Entonces podemos conocer en ello el propósito que Dios tiene, ¿sí? Si yo desconozco que Dios tiene un propósito y no logro entrar en esta etapa donde Dios empieza a revelarme su corazón, pues ando como a ciegas, no quiero agradar a Dios, quiero hacer cosas para Dios, pero pues hago lo que todos hacen o me muevo, ¿verdad?, en un nivel nada más natural. Pero dice aquí pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, ¿sí? Separados de Dios no podemos hacer nada. El Espíritu Santo viene y nos muestra, nos habla las cosas que Dios piensa, los deseos de Dios, los sueños de Dios. El Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, todo lo escudriña, ¿sí? Aún lo profundo de Dios. Entonces el que nos comunica
Jesús, por ejemplo, cuando estuvo en la tierra, lo primero que vino sobre él, cuando iba a empezar su ministerio, vino el Espíritu Santo sobre él. Es el mismo Espíritu Santo que fue enviado en Pentecostés y es el mismo Espíritu Santo que tú y yo recibimos, ¿sí? Entonces no estamos en desventaja con Jesús, tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos el mismo Padre, ¿sí? Y Jesús decía que Él no hacía nada por su propia cuenta, sino que lo que veía hacer al Padre. El Espíritu Santo Jesús tenía comunión con el Padre, pero también el Espíritu Santo, ¿verdad? Espíritu de sabiduría, que es espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento. Sí, el espíritu de consejo, es el Espíritu de Dios que estaba operando en él. Entonces él podía perfectamente en esa unidad conocer las cosas del Padre y hacer la voluntad del Padre, moverse. Dice, he acabado tu obra. Jesús no vivió sin propósito. Él no desperdició el tiempo. En 3 años que duró su ministerio, un poco más de 3 años, ¿verdad? Dijo, Padre, he acabado tu obra. He acabado lo que me mandaste a hacer. Las cosas, ¿verdad? Que tú preparaste para mí, para mí, el tiempo que yo esté en la tierra, ¿verdad? Las he cumplido. Es importante conocer las cosas que Dios ha preparado para nosotros para no perder el tiempo, para no estar haciendo cosas vanas que a veces nos desgastan y que no van a dar los frutos o que no es lo que Dios nos pidió que hiciéramos. ¿Se acuerdan? En Jesús habla, dice, en aquel día dice, no todo el que me diga Señor es Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, para hacer la voluntad del Padre, pues necesitamos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos revele, ¿sí?, cuál es la voluntad del Padre, que la vemos en la palabra, pero hay cosas específicas, a veces, o llamados específicos con un propósito, ¿no?, que el Espíritu Santo nos revela los tiempos, nos revela el corazón de Dios. Entonces, todo eso va transformando nuestra manera de pensar, de percibir, de actuar, de decidir, ¿verdad? Porque vamos conociendo más a Dios y vamos entonces aprendiendo a caminar en sus propósitos, ¿sí? Bueno, dice, las cosas que sirven a Dios son aquellas, aquí bien estoy leyendo del manual, dice, son aquellas que nos son reveladas, que no son reveladas y generadas por el Espíritu Santo. O sea, vienen de parte de Dios, y se cuenta que ilumina nuestro entendimiento, pone un deseo, pone como un sueño, pone un impulso, pone algo en nosotros, un sentir, decimos, sabes que esto me llamó a ser Dios, o este es el tiempo para hacer esto. Entonces, Dios es el iniciador que viene y nos lo revela. Dice, es común, dice, que el cristiano que desconoce la obra del Espíritu Santo camine en su propia sabiduría, haga sus propios planes, ¿sí?, sea movido por sus emociones, buenas intenciones, claro que sí, por sus propios razonamientos. O sea, sí podemos moverlos, ¿verdad? Y tener un concepto de lo que es la iglesia, como ahorita que estamos orando por la iglesia, ¿no? Que cada quien tiene su opinión o lo que cree que debe ser la iglesia. Entonces se mueve. Si no tengo la dirección del Espíritu Santo, si no tengo la revelación de las cosas que Dios está haciendo o la perspectiva de Dios de lo que es la iglesia o de quienes somos nosotros en Él, entonces nos vamos a mover con muy buenas intenciones y tratando de hacer la iglesia, ¿verdad?, fuerte y hacer la iglesia relevante, ¿verdad?, pero utilizando generalmente, en lugar de utilizando lo espiritual, ¿verdad?, o entendiendo que la iglesia, ¿verdad?, es el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, lo vamos a hacer con un concepto humano, pues que es un edificio, metemos programas, metemos actividades, ¿verdad?, hacemos cosas que no están siendo reveladas por el Espíritu de Dios, simplemente son buenos deseos, nuestra sabiduría, ¿verdad?, de querer ayudarle a Dios, ¿verdad?, y entonces hacemos nuestros propios planes y sí oramos, Señor, y te pedimos que los bendigas, ¿no? Nosotros somos los que pareciera que el hombre es el que le tiene que decir a Dios cómo hacer las cosas, cómo edificar la iglesia, ¿verdad?
como que el Espíritu Santo no te necesitamos. Yo ya estudié teología, yo ya estudié en instituto bíblico, yo ya aprendí cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y dices que haga esto, bueno, pues lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer como yo lo entienda, ¿no? No necesito el poder de Dios, no necesito la revelación del Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo sé que es el Paracleto, que sí lo necesito para que me consuele, que me ayude, ¿verdad? El que está conmigo, pero que no sea el Señor, que no necesito de Él. O sea, claro que no se dice de esa manera, pero se actúa de esa manera. Entonces, en lugar de edificar juntamente con lo que Dios está edificando, edificamos nuestros propios reinos, o edificamos propio movimiento, la propia iglesia, a nuestro parecer, ¿verdad? Y entonces, pues dice Dios, pues es que aquí no que yo, porque lo hicieron separado de mí, o sea, no lo hicieron con revelación, lo hicieron en su propio entendimiento. Entonces terminamos, en lugar de dar a luz hijos de promesa o los propósitos de Dios, se termina dando a luz muchos ismaeles, muchos programas, mucho entretenimiento, pero que están que están fuera del propósito de Dios. Es decir, que si esto es muy importante, necesitamos revelación. No podemos edificar a menos que veamos y entendamos y a menos que nos sea revelado. Entonces, nuestras buenas intenciones y buenos deseos, qué bueno que están ahí, pero qué mejor sería, ¿verdad? Con esas buenas intenciones y buenos deseos, hacer lo que Dios está haciendo, trabajar en la obra que Dios está trabajando. Jesús dijo, mi Padre trabaja, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea, Jesús se unió a lo que el Padre está haciendo, pero el Padre le revelaba. Jesús recibía dirección, entonces lo que veía hacer al Padre, ¿verdad? Él lo hacía. Así es que el Espíritu Santo estaba involucrado, así como quiere ser parte de nuestras vidas, ¿sí? Dice, nunca podremos ver las cosas que Dios ha preparado para nosotros si no la vemos primeramente en nuestro espíritu. Queremos verlo con lo natural, no. Generalmente en el espíritu ya están. Dice la palabra que de antes de formarnos en el vientre, Dios nos tenía en mente, Dios nos conocía, ¿sí? Dios nos formó, Dios puso en nosotros todo lo que necesitaríamos, Dios nos creó con un propósito. Entonces, si nosotros no alcanzamos a ver desde el punto de vista de cómo fuimos formados, cómo fuimos creados y para qué fuimos creados, ¿verdad? Y nomás vivimos en lo natural, pues sí, comemos, dormimos, trabajamos y nos divertimos o trabajamos aún ministerialmente, pero todo con una mentalidad de lo natural, ¿no? De hasta donde percibo. Pero cuando tú te metes en el espíritu, muchas cosas ya están y eso tiene que ver con lo profético. Dios te la revela. El don profético, el don de revelación es un don profético. Entonces Dios nos revela las cosas que Dios quiere hacer. Por eso a veces vienen palabras proféticas para tu vida, ¿verdad? Y a veces te habla lo profético, como ahorita nos han dado palabras y nos las vuelven a confirmar como en este fin de semana, ¿no? Nos hablan de naciones, nos hablan de la nación, que cómo Dios preparó para la nación y cómo nos ven esparciendo la semilla en la nación. Bueno, eso lo ha hablado Dios por años, ¿no? Y cada vez, aunque han pasado los años, ¿verdad? Y a lo mejor dices tú, pues a estas alturas ya ni ganas dan de trabajar, a veces mucha gente se jubila, pero Dios te sigue hablando, y te sigue hablando de la nación, y te sigue hablando de sus sueños. No son cosas que se nos hayan venido a la cabeza, o sea, si tú nos hubieras preguntado hace, que será 20 años, ni por aquí nos hubiera pasado, ¿no? Las cosas que Dios tenía preparado. Pero cuando las cosas que no habían subido a nuestro corazón, que no las veíamos, nunca fuimos enseñados en ello, que sobre todo lo profético, y cuando Dios empieza a hablar, pues claro que Él te está mostrando las cosas que dice que desde antes de la fundación del mundo ya están, ya fueron hechas, ya fueron. Entonces como que te leen tu futuro, como que te leen tu historia, para lo cual Dios te creó.
Entonces, cuando buscas a Dios y en momentos dados viene la unción profética o el don de conocimiento o de revelación y tú puedes ver un poquito de lo que está escrito, puedes ver las cosas que están en el corazón de Dios, que Dios escribió sobre tu vida, entonces son esas cosas que el Espíritu Santo viene y revela. Y cuando tenemos esa revelación nos sirve muchísimo, porque entonces nos enfocamos en prepararnos, en equiparnos, en crecer para poder cumplir eso que Dios ha preparado. Por ejemplo, a José. A José está con sus hermanos, está con su papá, con Jacob, y Dios le revela, por el Espíritu a través de sueños, ¿verdad? Le revela el futuro, le revela a través de dos sueños, ¿no? Cómo él se percibe y cómo se ve como sobresaliendo sobre sus hermanos, sobre su familia, ¿verdad? Pero no tiene toda la revelación, nomás viene eso, y cuando él cuenta los sueños, tal y como lo recibió, pues provocó un choque, ¿no? Un choque con sus hermanos, un menosprecio, un enojo, de por sí no lo querían, entonces cuando, que tú vas a reinar sobre nosotros, que tú eres más sobre que nosotros, entonces se molestaron mucho sus hermanos, ¿verdad? Pero las cosas que no habían subido a su corazón, que Dios tenía preparado para él, que lo amaba, entonces le fueron revelados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces pudo a través de ese sueño verse, pero eso bien, era futuro. Entonces, ¿qué pasó? Pues sabemos que los hermanos se molestaron, lo traicionaron, lo vendieron, ¿verdad? Y todo empezó un proceso donde fue vendido, donde está como esclavo, y todo eso va a dar hasta la cárcel. Fueron bastantes años, pero todo ese tiempo estaba dentro del propósito de Dios. Pues, ay Señor, si tú me amas, pues ¿por qué la cárcel? O si tú me amas, ¿por qué esto? A veces suceden cosas que no son tan agradables, pero son parte de los procesos de formación. Y si nosotros sabemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, aprendemos a creerle y a confiar en Él. Dice la palabra que Dios estaba con José. Estaba en casa de Potifar y estaba la gracia de Dios. Y Dios estaba con José y Dios prosperaba todo lo que José hacía. Las circunstancias no eran las que él hubiera esperado, pero estaba ahí la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, y entonces Dios prosperaba lo que José hacía. Cuando va a la cárcel, ¿verdad? Injustamente, podemos ver igual, otra vez, José no cambió, José siguió cuidando su corazón, fue otra injusticia, pero él ama a Dios, tiene temor de Dios, y por ese temor de Dios, ¿verdad? Él no se aprovechó de las circunstancias y fue un gandaya, ¿verdad? Una persona que se aprovechó en la casa de Potifar, de sus bienes, ni de su esposa. ¿Por qué? Porque él ama a Dios, porque él honra a Dios. Entonces va a dar a la cárcel y también Dios está con él, porque ahí lo menciona, y la gracia de Dios, el favor de Dios está con él, que le entregan la dirección de toda la cárcel. O sea, todo es un entrenamiento. Estaba Dios, o sea, vas a gobernar. Él no sabe que va a terminar gobernando una nación, y la nación donde fue como esclavo. Él pensaba a lo mejor cuando tuvo su sueño que iba a ser en su familia, que iba a ser dentro de su tierra. Y cuando es apartado de su padre, de su parentela, de su cultura, de su alimento, todo eso, probablemente José haber sentido, Dios me olvidó, o todo se acabó, ya los sueños o lo que Dios me mostró, no se va a cumplir nada, ¿sí? A veces las cosas que Dios ha preparado no se cumplen de un día para otro. Empiezan, Dios te da una palabra profética, te es revelada, ¿verdad? Y entonces empieza un tiempo de formación, de preparación y también de prueba. Dios va a probar tu madurez, Dios va a probar tu carácter, Dios va a probar tu fidelidad, Dios va a probar tu lealtad, Dios va a probar tu crecimiento, ¿sí? Porque no iba, o sea, la cuestión que venía por delante era muy crítica.
dependía de José, iba a depender toda una nación y las naciones alrededor. Dios sabe el futuro, Dios conoce el futuro, el presente y todo. Entonces Dios sabía que vendría una hambruna. Entonces José fue preparado y una persona que amaba a Dios y que honraba a Dios. Y entonces a Dios le reveló a José los sueños del faraón, ¿sí? Que ni el faraón se acordaba de sus sueños, pero al que le ama, las cosas que no habían subido al corazón del rey, del faraón, o que de los magos y los adivinos, a él no se los reveló, se los reveló al que le amaba, y se los reveló con un propósito, porque eso iba, ese don profético, ese don de saber escuchar a Dios y saber conocer el corazón de Dios, ¿verdad? Dios lo iba a usar para posicionarlo, ¿verdad? Para al lugar donde le había mostrado muchos años antes. Lo que Dios ya le había preparado, ¿verdad? Que lo vio en un sueño, ahora venía el tiempo de su cumplimiento. Entonces es importante, Dios te puede mostrar cosas ahorita, ¿sí? Pero que no tal vez no se cumplan la semana que entra, a lo mejor su cumplimiento vendrá de aquí a 10 años, 5 años, ¿no? No quiere decir que no se vayan a cumplir. Y aún si ves las cosas totalmente contrarias a lo que tú esperabas, tú guarda tu corazón, sigue amando, sigue confiando a Dios, camina en el propósito de Dios, no te estanques, guarda tu corazón de no desanimarte o decir, no, pues ya se olvidó y mira, y te tomes la actitud de víctima. No, créele a Dios, guarda tu corazón. Si te hirieron, ¿verdad? Ve con Él, deja que Él te sane, no dejes que la persona que te hirió termine abortando el llamado de Dios, porque mucha gente termina perdiendo el propósito que Dios tenía porque no guardó el corazón, porque se resintió, porque se ofendió, porque tomó las cosas a su manera, porque los quiso lograr antes de tiempo. Imagínate José queriendo hacerlo antes de tiempo, en el lugar donde él quería. No, tuvo que esperar y los procesos fueron duros, pero no quiere decir que Dios no le amara. Tenía que pasar esos procesos para formar un carácter, para darse cuenta de la pobreza o de la injusticia, de la condición de la nación. Tuvo que vivirlo desde abajo para poderse identificar y poder hacer un buen trabajo. No, cuando él sale y Dios le revela las cosas, ese sueño, ¿verdad? Entonces su vida cambió. De la cárcel, de un prisionero, de un extranjero, se convierte en el brazo derecho del faraón. Entonces, ahora José entendió que no habían sido sus hermanos los que lo habían enviado a ese exilio, ¿verdad? O que lo habían, sino que Dios usó a sus hermanos, claro que sí, Dios lo usó, pero ahora entendía José que era para preservación de vida. Entonces hay cosas que a veces estamos en los procesos que no las entendemos, y no quiere decir que Dios no nos ame. Si nosotros amamos a Dios y confiamos en Él y queremos andar en sus propósitos, entonces vamos a poder guardar el corazón y seguir. Espíritu Santo, muéstrame, Espíritu Santo, quiero conocer el corazón de Dios, quiero andar en su propósito, y yo creo que son oraciones que Dios quiere contestar. Dios no quiere que andemos a ciegas, ¿no? Ahora, cuando Dios se queda callado, Él sigue trabajando. Él nos quiere enseñar a andar por fe. Él quiere enseñar a depender y a creerle. Si ya te dio una palabra anteriormente o dirección, bueno, mantente en ello. A lo mejor Dios no te va a hablar todos los días y te va a decir paso a paso, ahora es para acá, y si te amo, mijito, y mañana te tiene que estar reafirmando que te amo, mijito. A esas personas que necesitan una afirmación constante y diario, que Dios, o sea, están andando por emociones, no por fe. No por fe, muchas veces es un vacío todavía, no les ha sido revelado realmente el amor de Dios, el amor que llevó a Jesucristo a morir en la cruz. Entonces se sienten inseguros si Dios no les habló o si Dios no lo sienten. No, yo muchas veces, yo no siento la presencia, no te estoy diciendo que diario al 100%,
pero lo que me dice su palabra, pues lo voy creyendo y voy creyendo, y Dios no es hombre para que mienta. Y si dice la palabra que Dios es amor y que con amor eterno me ha amado, pues no tengo que estar diciendo, ¿y me amas, Dios? ¿Y ahí me amas, Dios? Es que quiero que me digas que me amas, Dios, porque me siento solo, porque siento que no me amas. O sea, yo tengo que creer en Dios y andar, ¿verdad? Confiando en lo que, el quién es Él. Dios no miente. Necesito conocer a Dios, porque si a lo mejor yo tengo un concepto humano de Dios y creemos que Dios es como los hombres. Ay, ya se enojó conmigo y ya no me ama. Ay, ya me dejó de hablar. Ay, a lo mejor Dios se resintió conmigo. No, sí, el Espíritu Santo se contrista, sí, a veces nosotros, ¿verdad?, hacemos cosas que no le agradan a Dios, pero eso no significa que nos deje de amar. Entonces es importante esa relación íntima con Él, esa, esa comunión con Él, porque en esa intimidad, ¿verdad? Es cuando el Espíritu Santo puede revelarnos las cosas que están en el corazón de Dios. A veces lo va a hacer a través de la palabra, a veces a través de circunstancias, a veces a través de poder ver, ¿verdad? Percibir con los ojos espirituales algo que antes no veíamos, a veces abriéndonos el entendimiento de varias maneras, ¿sí? De varias maneras, pero es bien emocionante. Yo creo que todos ustedes han experimentado, ¿verdad? Cosas que Dios les ha revelado, han podido saber en cierta manera o en gran manera cuál es el llamado de Dios en sus vidas. Entonces, pues, cuando conocemos el llamado, entonces nos preparamos. Entonces es bien importante porque entonces sabemos hacia dónde enfocarnos. Si, por ejemplo, si una persona natural te ha llamado a ser un médico, bueno, pues no tiene nada que ver que esté estudiando arquitectura o que esté estudiando una carrera artística, si Dios lo está llamando a medicina, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo sé que tengo una pasión, tengo un don de misericordia, me gusta ayudar a la gente y siento, ¿verdad?, un llamado a la medicina, ¿verdad? Bueno, pues claro que tu enfoque es diferente. Recuerdo a mi hija cuando está creciendo, Claudia, ¿verdad? Le decía, pues medicina, pero ella se echaba todos los programas de medicina, ¿no? Aún las series de medicina, ¿no? Y le gustaban mucho, y yo creo que eso alimentaba su sueño de ser doctora, de estar en esa área, ¿no? Entonces, pues, aún así, los dones que Dios puso, los talentos, ¿verdad? Ese sentir son parte del propósito y que Dios quiere revelarnos por qué los puso y para qué. Yo recuerdo, yo no conocía a Dios y recuerdo que yo trabajaba aquí en Mexicali como secretaria y no me gustaba ser secretaria. Entonces, pero bueno, pues aquí nomás había maquiladora, bancos o secretarias, no había muchas opciones en el tiempo. Y entonces renuncié a mi trabajo, me pude ver hacia el futuro, dije, no, yo no quiero esto no es para mí. Y en un día cuando estamos en la casa, invité a muchas compañeras del trabajo, compañeros, hice una reunión, pero tan aburridos, tan apáticos, y todo, dije, no, Dios mío, si me quedo en esta empresa voy a acabar como ellos. O sea, yo pude ver, me dije, ¿por qué? Porque te vas amoldando al ambiente, te vas amoldando, ¿no? Y yo tenía que 18 años y veía compañeras de 30 y pico que se me hacían ya muy grandes para mi edad, entonces, y solteras y ahí, ¿verdad? Metidas en la contabilidad, entonces, no, hombre, dije, si, si yo me quedo aquí voy a acabar como ellas. Entonces, pero yo no sabía, no conocía a Dios, pero Dios había puesto en mí desde esa época un deseo de trabajar me gustaba el turismo. Aquí vivimos en un desierto, no hay nada de turismo, o sea, no había influencia que era, el turismo, no. Pero yo había viajado muchas veces a México cada vacaciones y pues te paseas y ves acá y con la familia, pero algo viene, hay cosas que Dios pone dentro de ti que van a tener que ver con parte del llamado. Entonces, puso ese sueño de viajar, de aprender idiomas, de conocer gente, que cuando yo renuncio,
Mi papá, le comento a mi papá que había renunciado, me dice, ¿qué vas a hacer? Y así de espontáneamente, sin pensarlo, me brotó del corazón, dije, pues me voy para México. Dice, ¿qué vas a hacer en México? Pues quiero trabajar en aviación, ¿verdad? Nadie en mi familia había trabajado en aviación, pero Dios quería meterme, yo creo que en un área donde yo pudiera ver más allá, pudiera ver más alto, más allá de lo que yo veía aquí. Y claro, me voy a México y empiezo a buscar trabajo. No me daban trabajo porque pues no estaba preparada, no sabía computación. En esa época empezaban ya las empresas a meter las computadoras y entonces yo iba y tocaba puertas, me dice, ¿estudió turismo? Algo, pues no estudié, estudié computación, pues no sé. Lo único que sabía era inglés, lo único que yo podía decir es que sé inglés, era todo. Pero yo tenía un sueño que Dios había puesto. Entonces, y le decía, pero ¿cómo voy a aprender si no me dan oportunidad? Entonces, no me dan oportunidad, no me podía preparar, pero no desistí del sueño. Tuve la oportunidad de entrar a una agencia de viajes, no con sueldo, simplemente de ir ahí con mi cuñada a trabajar en la agencia de viajes para aprender. Tú necesitas ver la manera de aprender. A veces, es que sí, Dios me dijo que esto, pero te sientas, puedes tentar en tus laureles, ¿verdad? Y esperando que caigan las cosas. No, tienes que prepararte, tienes que equiparte. Qué bueno que estás tomando estas clases, ¿no? Porque estamos aprendiendo, ¿verdad? A ser guiados por el Espíritu Santo y ver cómo Dios, aprendiendo como ahorita en este momento, cómo Dios puede trabajar en tu vida. Entonces yo no me senté y al lamentarme no me dan trabajo. Y ay, ¿cómo la voy a hacer? Pues me voy a Mexicali, pues no la voy a hacer. No. Dije, bueno, pues de alguna manera, ¿verdad? Yo voy a estar aquí, voy a hacer todo lo que esté de mi parte para lograr este sueño. Entonces me, me dan la oportunidad de entrar a una agencia de viajes, ¿verdad? Para aprender. Y ahí se abrió otra oportunidad para entrar a una línea aérea para tomar un curso. Si yo no estoy en la agencia de viajes, no me entero. Si yo no digo, ay no, si no me pagan, entonces yo no trabajo. No, para aprender muchas veces uno hay que pagar o simplemente dar las gracias de que te están dando la oportunidad, te están dando un espacio para que tú veas, para que tú observes, para que aprendas y que te vayas involucrando en ese ambiente. Entonces, la jefa, ¿verdad? La dueña, les llega una invitación para un curso de un mes en Pan American y me dice, Rosalba, ¿quieres tomarlo? Pues claro que sí. Esa era mi oportunidad. La puerta se estaba abriendo para aprender, ¿sí? Yo no estudié turismo, pero tenía que aprender de alguna manera. Entonces entró a Pan American, tomó el curso de un mes y entonces ya estoy equipada, ya tengo un reconocimiento, ya sé de qué se trata, ya sé sacar tarifas, ya lo practiqué, ¿sí? Ya entiendo el lenguaje, ya entendí los códigos de aviación. Sí, hay gente que sueña y mucho eso, pero le da tanta flojera discipularse, le da tanta flojera o dice, no puedo, no tengo, no me alcanza el tiempo, no se dan el tiempo, entonces ellos mismos están retrasando sus procesos. Bueno, ya con ese reconocimiento volví a tocar puertas, voy a Mexicana y eso, pero pues no había en ese momento espacio, pero entro a American Express y ahí pues entré al área de viajes, ¿verdad? Con empresas y todo eso y sigo aprendiendo, ahora estoy poniendo en práctica lo que aprendí acá en teoría. Entonces fue un tiempo, fueron meses, Dios te va llevando que fuiste fiel lo poquito, voy a ver, te estoy observando. Eres fiel con tus cosas personales, en tu casa, con tu cuarto, con tu casa. Sí, era aprender no nada más en lo técnico, era aprender a vivir sola, era aprender a ser responsable con mi vida, con el dinero, con lo que Dios ponía en mis manos. Y te digo, yo no conocía a Dios todavía en ese tiempo, pero eran cosas, valores que como familia los aprendes. Entonces ya fue creciendo, hubo la oportunidad después de entrar a Mexicana, entonces era aprender también a entrar en otro ambiente, ¿verdad?
yo no puedo ser mexicana, es que yo aprendí en American Express, así se hace en American Express, así las cosas. No, quieres entrar a la empresa, ahora hay que desaprender o aprender cómo se maneja la empresa. Entonces tú a lo mejor aprendiste muchas cosas en el mundo y tienes mucha sabiduría, pero hay que aprender ahora cómo poder trabajar con Dios, cómo ser sensibles con Dios, cómo aprender a cooperar con el Espíritu Santo, cómo aprender a oír su voz y ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, todo es parte. Ahora, ya pasa el tiempo, trabajé en la aviación y todo eso, hotelería y todo eso. Entonces, ahora, el sueño de Dios era que viajar, el sueño de Dios era idiomas o tenía un propósito. Años después me dice, te llamo profeta naciones, ¿sí? Pero todo lo demás, como José, la cárcel, fue a aprender porque iba a gobernar. Todos los procesos, aún de tu escuela, los procesos que tú has vivido, no se salen fuera del propósito de Dios, aún los buenos y los malos. Pero ahora tenemos que aprender a sacarle jugo a lo bueno y que de lo malo también, Señor, ¿qué pude haber aprendido? ¿Qué cosas tengo que dejar? ¿Qué cosas tengo que hacer? Porque yo quiero cumplir mi propósito. Muéstrame las cosas que tú has preparado de antemano para mi vida, para que yo pueda andar en ellas. Ahora, puedo viajar porque aprendí a hacerlo, puedo manejarme en áreas, ¿verdad? Porque aprendí a hacerlo, ¿sí? Y ahora lo hago con el propósito de Dios. Antes yo eran mis propósitos o mi idea era viajar, pasearme, pachanguearme, la verdad. Pero ya cuando Dios entró a mi vida, entonces mi vida se alinea al propósito de Dios. Y tan es así que cuando Dios me llama, yo dejo la empresa para entrar en los negocios de mi padre o para entrar a aprender ahora a conocer a Dios, a servir a Dios. Lo poquito, 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 aprender siempre, siempre. Entonces, si veo hacia atrás, pues han sido años de preparación, pero, pero de formación, ¿verdad? Pero de caminar en las cosas que Dios me ha ido revelando. Y yo sé que para mí no había otra manera de cumplir el propósito más que lo que estaba Dios ya había puesto. A lo mejor yo lo vi en lo natural, lo trabajé en lo natural, pero llegó el momento que Dios entra y entonces Dios me alinea y conforme lo voy conociendo, me va alineando sus propósitos y entonces yo ahora cambio de canal, o sea, lo puedo ver lo natural y lo puedo ahora entender lo espiritual, ¿sí? No sé si esto te está sirviendo, pero a mí me gusta muchas veces hablar de esas tipo cosas prácticas porque a lo mejor tú te puedes identificar con algo o ahorita, ¿verdad? Dios te está mostrando por qué ciertas vivencias o algo. Tú naciste con un propósito, tú y yo nacimos con un propósito y aún lo que el enemigo quiso usar para mal, como el caso de José, ¿verdad? Dios lo usó para bien. Y ya cuando pasa el tiempo, lo entiendes, dices, lo usó para preservación de vida. Mejor las vivencias dolorosas, Dios las está usando ahorita para ayudar a otras mujeres, para ayudar a otras familias, porque tú ya lo viviste, pero ahora tú tienes un testimonio, ahora tú conoces a Dios, tú eres sensible y tú eres un instrumento de Dios para llevar restauraciones y llevarlos a salvación a familias. Entonces te das cuenta, ¿verdad? Que con Dios no perdemos, con Dios no perdemos, ¿no? Cuando nosotros, oh, ¿qué pasó aquí? Ups, perdí la imagen, no sé si me estén viendo. Un momento. ¿Sí, sí ven? Sí la vemos. Perfecto, yo no veo nada, se me fue donde está, pero yo voy a seguir hablando, así que gracias por responder. Ok, Está igual, ok, hermosa. ok. Bueno, cuando nosotros cumplimos los propósitos de Dios, ¿verdad? Nos vamos a sentir realizados, porque Dios nos mete a sus propósitos, pues. Entonces, cuando cumplimos los sueños de Dios, cumplimos nuestros sueños también, cumplimos nuestro propósito. Y luego algo, nuestro propósito es construido a partir del diseño personal interno. ¿Qué quiere decir con esto? Dios puso dentro de ti características, puso dentro de ti y de mí, puso dones, puso talentos, ¿sí?
A mí no me va a, por ejemplo, yo aprendí el inglés y aprendí a manejarme en el turismo y todo eso, pero veo que dentro del propósito actual que estoy viviendo, ¿sí? El inglés era necesario, ¿sí? El idioma era necesario, las habilidades eran necesarias, no nomás es espiritual. Hay gente que tiene habilidades creativas. Yo hablaba de esto en la mañana. O sea, tenemos que también descubrir, por ejemplo, José era un gran administrador, tenía habilidades para administrar, para organizar. Entonces empezó en casa de Potifar. El papá de José le confiaba cosas a José, era, dice, el consentido del padre, porque era a lo mejor una persona muy responsable. No, cuando se fue a Egipto no dejó de ser responsable, siguió siendo el mismo, siguió honrando a Dios y caminando el propósito de Dios. Entonces, tenía dones y habilidades que Dios puso en él al formarlo. Antes de formarte te conocí, dice, ¿sí? Y entonces en el libro de nuestra vida, el registro, Dios tiene ahí escrito todas las cosas que necesitamos, todas las cosas que habrían de ser. Entonces, de parte de nuestro diseño, ¿verdad? Interno, también tiene que ver con nuestro propósito. A lo mejor tú te gusta el canto, a lo mejor es deportista, a lo mejor es una persona muy apta en la comida, en hacer alimentos. Nunca lo quites como decía, es algo nomás natural. No, tú no sabes si en esos dones que Dios te dio son parte, todos son partes, pues sí, lo sé, para cumplir un propósito dentro de los propósitos de Dios, ¿ok? Entonces espero que esto les esté sirviendo. Ahora, si yo no conozco las cosas que Dios ha preparado, si yo no conozco que Dios tiene propósito, pues vivo descuidado, voy a vivir, ¿verdad? Nomás la vida a lo que venga, vaya, y como el mundo me aviente. Pero no, Dios quiere que vivamos, que tengamos sueños, que tengamos visión, que tengamos metas, que sepamos arriesgarnos con Él, que estemos preparados para toda buena obra. Entonces, cuando cumplimos los sueños de Dios, nos sentimos realizados, nos sentimos emocionados, ¿no? Entonces, necesitamos fe, creerle a Dios. Aquí vamos a leer otra escritura, dice Efesios 2, 8, 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces necesitamos fe, ¿no? La salvación viene por gracia, ¿verdad? Pero necesitamos andar por fe. Dice, dice, no es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios desde antes, Dios ha preparado estas obras para que caminemos en ellas. Por eso decimos, Señor, muéstrame las obras o muéstrame qué quieres que haga. No diga, nosotros queremos hacer esto y Señor bendice lo que, o sea, no cambiemos las cosas. Ese es el problema de muchos creyentes, ¿no? Que tiene buenas ideas y buenos deseos y todo eso, y entonces arma todo y luego le dice Dios, bueno, y te pedimos que lo bendigas. No, es mucho mejor si nosotros conocemos las cosas que están en el corazón de Dios, las cosas que a lo mejor, ideas que ni siquiera se nos habían ocurrido, pero que vienen del corazón de Dios y andamos en ellas. Yo te aseguro que Dios va a asegurarse de que las cosas prosperen, que las cosas tengan éxito. Ahorita con la cuestión, por ejemplo, de la grabación del CD, ¿no? Pues ni siquiera se me había ocurrido o había subido a mi corazón el que fuese a grabar con mariachi, pero pues cosas que no estaban en mi corazón, pero que estaban en el corazón de Dios, ¿verdad? Bueno, en un momento dado, el año pasado, viene ese sentir y lo creí y empecé a decir, voy a grabar con mariachi. Vino John Mahatton y platicando, le digo, es que siento que Dios me va a llevar a grabar con mariachi. Y entonces como que empecé a convencerme, empecé a creerlo y empecé a soñarlo. Entonces ahorita, pues eso no vino de mí, vino de parte del Señor. Así es de que yo te reto, ¿verdad? Créele a Dios y dile, Señor, muéstrame las cosas que tú ya preparaste. ¿Para qué andarle atinando? ¿Para qué andarle queriendo, verdad, atinarle a ver si esto es lo de Dios? No, ¿por qué no mejor esperar el Señor, muéstrame?
Y yo te voy a asegurar que Dios te va a mostrar cosas que ni siquiera la habías pensado. Áreas donde te va a meter y proyectos que a lo mejor te va a involucrar o vas a cumplir los sueños de Dios. Y cuando cumples los sueños de Dios, vas a poder cumplir tus sueños, que son parte de cosas que pone Él. Entonces, desde antes de nacer, Dios ya nos diseñó con ese propósito, ¿no? Bueno, vamos a la página 50. ¿Ya? Bueno, aquí hay unas preguntas, yo que te animo, ¿verdad? Muchas veces no andamos en el propósito de Dios porque no tenemos conocimiento de Él, lo ignoramos. Si andamos palpando a la pared a ver qué no funciona, así como a ver si le latino o no latino. No, Dios no quiere que andemos ciegos. Por eso, qué padre que ahorita hemos estado aprendiendo, ¿no?, lo que es la profecía, lo profético, porque tiene que ver también con oír a Dios, con escuchar su voz, con conocer su corazón, Dios nos invita a entrar en lo que Él está haciendo, pero pues va afinando nuestro oído, nos va sintonizando, nos va alineando. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. Pero pues en mis épocas, ¿verdad? Aunque tenía el deseo de servir a Dios y el corazón, pero yo no sabía esto de que Dios pudiera hablar o que yo pudiera escuchar la voz o que nada que ver con lo profético, no lo sabía. Pero cuando el Espíritu Santo empezó a inquietar mi corazón y cada día, ¿verdad? Descubro que el Espíritu Santo es una persona y entonces ahí empezó un alineamiento y un aceleramiento más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya no era nada más dones que estaban ahí, pero que sin entendimiento, ya no era nada más, era un conocimiento de la palabra, sino ahora era aprender a trabajar con el Espíritu Santo, a darle lugar al Espíritu Santo para no ser ignorante. Entonces eso abrió los ojos a la revelación, en Efesios, ¿no? A esa escritura, que Dios me diera espíritu de sabiduría y revelación, el conocimiento de Él, que abriera mis ojos de mi entendimiento. Entonces, la ignorancia puede tener a mucha gente atrapada, mucha gente en indecisión, temerosa, ¿verdad? El no conocer a Dios puede hacer que seamos desconfiados. Aquí habla, ¿verdad? Hay gente que no cumple, viene ahí, tú responderás, ¿no? Porque no tienen confianza en Dios, porque no lo conocen. ¿Sí? No conocen y hay una perspectiva, bueno, creo como es el hombre, creemos que Dios es como los hombres, la gente llega a pensar que es como cualquier hombre y aunque lo ve muy grande y lejano, ¿no? Pero no hay esa relación, entonces hay desconfianza o la persona, por ejemplo, distorsiona las cosas de Dios para acomodarlas y es necedad, o sea, aún uso la palabra fuera de contexto para armar un pretexto para que Dios diga o quiero pensar o creer que Dios dice lo que yo quiero que diga. Entonces se mueve fuera de tiempo, ¿no? Entonces, cuando hay ignorancia, cuando hay obstinación, cuando hay desconfianza, ¿verdad? Entonces nos negamos a cambiar aquí, como dice Pedro, que se niega a cambiar sus costumbres porque cree que si cambia, dice, no va a tener éxito. Es que aquí en México te dicen que el que no tranza no avanza, ¿sí? O sea, para tener éxito, bueno, yo tengo que aplastar a otro. Si no, no me va a ir bien. Entonces, yo quiero salir, entonces tengo que pagar mordidas, tengo que hacer las cosas a mi manera, porque así es culturalmente. Entonces, ese manera de vivir conforme al mundo, siendo cristiano, pero vivir, ¿verdad? Conforme al mundo, conforme el mundo se mueve, entonces pues hace que pierda más que lo que gana, ¿sí? No puedes mentir, o como dice, ser tranza o prepotente o traicionar y pensando que Dios te lo va a aplaudir. O sea, Dios quiere formar a Cristo, el Espíritu Santo trabaja en nosotros para formar a Cristo, ¿sí? Para que su naturaleza se forme en nosotros, que Él crezca, que nosotros menguemos. Entonces, pues Dios quiere que seamos gente de reino, con mentalidad de reino, que seamos fieles, que seamos leales. A la mañana platicaba con una pastora, dice, aquí en mi ciudad, dice, hay más iglesias como que Oxxos, dice, se ha ido proliferando. Dice, antes un pastor, para ser pastor, se tenía que preparar, o iba a un instituto bíblico, y pasaba un tiempo y un proceso. No, y ahora dice, si tú quieres una iglesia y ser pastor, divide una iglesia.
Sí, es cierto, o sea, hay una falta de ética. La gente quiere alcanzar sus propósitos, ¿verdad? Haciéndolo a su manera y terminan dañando más al cuerpo de Cristo. Terminan dividiendo, ¿no? O sea, transando o dividiendo, murmurando. Y entonces ya Dios me llamó y Dios me dijo, no es una manipulación totalmente, ¿sí? No esperan los procesos de formación y pues yo creo que José, si hubiese, con la habilidad que él tenía, él hubiese podido robarle muchísimo dinero a Potifar, pudo haber desviado recursos y pudo haberse hecho rico, como mucha gente lo hace hoy en día. Pero José fue fiel y dice, ¿cómo le voy a ser infiel a mi amo que me entregó toda su casa? O sea, el amo confiaba tan ciegamente en él porque veía la estatura de este hombre, la lealtad y el temor de Dios, y veía que Dios estaba con él y que todo lo que hacía prosperaba, pues dice, oye, yo quiero ser prosperado, pues lo voy a soltar a él. Si la prosperidad viene de mi casa es por él. Entonces le confió todo. Entonces cuando la esposa quiso, ¿verdad? Seducirlo para acostarse con él, dice, ¿cómo le voy a ser infiel a Dios? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? O sea, en la mente de José estaba Dios en el centro. No dijo, y dice, ¿y cómo le voy a fallar a mi amo? ¿Cómo le voy a ser infiel a mi amo? ¿No? Pero primero fue Dios. Entonces, si el centro es Dios, quiero cumplir los propósitos de Dios, amo a Dios, yo te aseguro que Dios, tú vas a ser un socio con Él, con el Espíritu Santo, un socio fiel, así como Él es fiel. Y no vas a dañar el cuerpo de Cristo, no vas en lo que te está, no haces las cosas para, para tu propio orgullo o autopromoción, sino siempre para que Dios cumpla sus propósitos y extender su reino aquí en la tierra. Tu corazón va a ser noble, tu corazón va a ser puro, sin doblez de corazón, sin otras intenciones. Entonces, por eso necesitamos nuestra vida cristiana debe estar cimentada, ¿sí? En la obra de Cristo y que Cristo sea formado en nosotros, ¿no? Dice, aquí dice Ramona, por ejemplo, dice, frecuentemente tropieza en su vida, quiere agradar a Dios, pero se pasa la vida probando otras cosas. Y luego no se planta, no se planta. Sí quiere la bendición, quiere la salvación, hay un doblez de corazón, ¿sí? Hay una desconfianza, quiero lo de Dios, pero si no me funciona Dios, pues tengo este recurso, tengo otro recurso, si Dios no responde, entonces me voy con este, si esto no conviene, entonces me conviene acá. Entonces anda en dos aguas, es una desconfianza, no tiene confianza en Dios, no conoce a Dios, entonces desconfía de la gente, no se va a plantar, va a ser como una plantita de ornamento que coge, se va para acá y se va para allá, estará con un pie en el mundo y un pie con Dios, ¿no? Aunque tenga un llamado, que tenga Dios un propósito de su vida, mientras no se defina y verdaderamente se rinda a Dios y que el Espíritu Santo pueda trabajar en ella, pues va a ser una persona inconstante, va a ser una de muchas nubes errantes que andará del tingo al tango, ¿verdad? Sin dar frutos. Desgraciadamente, la vida se le está pasando, el propósito lo está perdiendo y la que va a perder más será esta persona, ¿no? Dice, Guillermo continuamente lucha con su mal carácter, busca consejo, pero no ve resultados. ¿Por qué? Porque igual pensamos que así nacimos, que así Dios nos hizo, ¿verdad? Pues que los demás se aguanten. Acuérdate que Cristo, Dios, otros te dicen, es que este es mi temperamento, es que este es mi temperamento. Pero Dios quiere que nuestro temperamento esté sujeto al Espíritu de Dios, que seamos gente del Espíritu, que nos fortalezcamos en el Espíritu más. Entonces, el andar en la carne, ¿sí? El sembrar para la carne, el comer de la carne, pues va a producir carne. Pero si siembro para el Espíritu, voy a cosechar vida. Si siembro para la carne, voy a cosechar muerte. Si yo me obstino, ¿verdad?, en que este carácter, pues es que así era mi abuelo, eso, bueno, tienes que descubrir muchas veces el mal carácter, es el resultado de daños internos. Hay que perdonar, hay que soltar, hay que sanar, y yo muchas veces la gente sana, conoces la verdad y la verdad te hace libre. Entonces hay que ver qué es lo que está
ocasionando ir con el Señor, sáname, yo no quiero esto, yo quiero el carácter de Cristo, yo quiero tener la naturaleza de Cristo, creo que Cristo vive en mí y que, como decía Pablo, que ahora vivo en la carne, lo vivo en el poder de Dios. Pablo era un iracundo, tú lo ves cuando empieza, se llama Saulo, y entonces él persigue a la iglesia, iba maldiciendo, él iba con cartas para apresar a los cristianos, ¿verdad? Y él le toca ser uno de los testigos en la muerte de Esteban. Entonces, era un carácter fuerte, era un carácter dominante, era un religioso. Pero ves a un Pablo después de que se topa con Cristo, hablando de los frutos de la carne, los frutos del Espíritu, hablando, hijitos míos, ¿verdad? Hablando del amor. El amor es paciente, el amor no es envidioso, no es actancioso, no busca lo suyo, todo lo cree, todo lo soporta. Entonces Pablo cambió, habla de los frutos del Espíritu, del gozo, de la paz, del amor, de la misericordia, porque esos frutos ya los empezó a dar. O sea, Pablo vino un cambio, cambió hasta su nombre. Dios cuando se encuentra con Cristo, cambió su nombre y cambió su carácter. Tal vez necesitamos esos encuentros que nos cambien, que podamos oír cómo Dios nos llama, cómo Dios nos percibe. A un Jacob lo cambió por un Israel, por un príncipe. No, a un Pablo lo cambió a un Saulo lo cambió por un Pablo. Entonces, es un cambio de carácter. Si para Dios fue importante hasta el cambio de nombre. ¿Por qué? Porque ahora era la persona que Dios creó. Entonces, hay una persona que está en el corazón de Dios, que está siendo formado, y necesitamos, ¿verdad? Por eso, cosas que ojo no vio, que no han subido, recibirlas por revelación del Espíritu. Dice aquí, la vida cristiana no se trata de sentarnos a soñar qué es lo que queremos hacer para Dios y luego pedirle que nos ayude a lograrlo, sino en dejar de centrarnos en nosotros mismos para centrarnos en Él. Que Cristo sea el centro, que poner las cosas, dice, pon tu mira en las cosas de arriba, en las cosas que son eternas, porque si tú empiezas a ver la perspectiva de Dios y lo que Dios está haciendo, todo lo que Dios tiene haciendo es como Él es eterno, su reino es eterno, va a producir frutos eternos, aunque la tierra y el mundo se acaben, ¿verdad? Lo que Dios hace, tu vida, tú y yo somos seres eternos, Dios. Entonces Dios nos va a meter en otra perspectiva. Y si nosotros nos dejamos de centrarnos en nosotros mismos, ¿verdad? Y nada más verlo en lo temporal, en lo natural, podremos entonces ver, ¿verdad? Las cosas a largo alcance. Aún cosas que yo no alcance a hacer, pero por ejemplo, que están en el propósito de Dios, tal vez yo voy a cumplir hasta cierta etapa, pero lo que uno edifica, lo que uno hace, vienen otros y lo terminan, ¿sí? Vienen otros y como un cuerpo vamos avanzando. Dice, el propósito de Dios es eterno, que queremos andar en el propósito. Dios nos invita a entrar en sus propósitos, ¿sí? Por eso hay que descubrirlo por medio del Espíritu Santo. Si no, viviremos para lo temporal, viviremos para lo material, viviremos para aquello que lo llene, se corrompe, aquello que se va a acabar. Pero si nosotros sabemos y somos sabios, lo que vivamos aquí en la tierra, ¿verdad? Pero que estemos en la voluntad de Dios, todo va a tener, va hacia la eternidad también. Va a tener recompensas eternas, coronas eternas, llamados eternos, ¿ok? Bueno, dice, la vida centrada en Dios requiere que estemos enfocados y rendidos a su señorío, el centro de nuestra vida. No alguien, como les habla en la mañana, alguien que está a un lado, ¿verdad? Que cuando lo necesito lo tomo, no. Necesitamos aprender a vivir en Él, estar en Él, a movernos en Él. Así Pablo dice, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él estamos. Entonces, acuérdense que estamos en Cristo. El Padre nos puso en Cristo. Entonces, Pablo termina hablando en cosas que ojo no vio ni oído yo, dice pues, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Cristo está siendo formado en nosotros. Entonces, si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, tal como Él es, estamos siendo transformados.
nuestro corazón se va transformando. Y dice la palabra, Cristo en nosotros se convierte en la esperanza de gloria, la esperanza para muchos también. ¿Por qué? Porque seremos sus representantes aquí en la tierra. ¿Sí? Ok, entonces aquí dice, no se trata de cuál es el propósito de Dios para mí, sino cuál es el propósito de Dios en el cual yo soy parte. A veces dicen, bueno, ¿cuál es mi propósito? Sí, es parte de para qué nací, ¿no? Pero para qué nací tiene que ver con el propósito de Él, ¿sí? No es mi propósito individual o mi vida individual, sino hay un propósito de Dios, podría ser como un gran rompecabezas, y entonces yo soy una piececita que Dios sabe dónde debo ser colocado, con qué otras piezas debo estar unidas. Cuando yo pongo mi vida en las manos de Dios y Dios me coloca en el lugar correcto y empieza a colocar las otras piezas, entonces yo puedo ver un cuadro completo, ¿sí? Pero es un rompecabezas que lleva desde que se dio a luz la iglesia, ¿no? O sea, por ejemplo, el tiempo de esta iglesia, de la iglesia que, por la cual viene Jesucristo, es la misma iglesia que empezó en el libro de los Hechos, ¿sí? Y otros han trabajado en diferentes temporadas, con los diferentes llamados, ¿verdad? Pero en un mismo propósito, establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, metámonos al propósito de Dios y dejémonos colocar, aprendamos a desarrollar los dones que ya están ahí y entonces vamos a caminar una vida con propósito, vamos a sentirnos plenos, completos y vas a terminar, es como Jesús, Señor, la obra que tú me mandaste a hacer, la terminé, acabé la obra, vas a sentirte satisfecho. Jesús cuando ya estaba en la cruz dijo, consumado es, o sea, hice todo lo que tenía que hacer, se cumplió el propósito. Y entonces, wow, qué emoción ha de ser cuando llega un creyente, ¿verdad? Cumplió la meta de su llamado supremo, como fue Pablo. Sí, sí, lo que no lo he alcanzado todo, pero una cosa hago, me extiendo a la meta, olvidando lo que queda atrás. Si ya el pasado perdimos el tiempo, no entendimos, no vimos, no tenemos esa conciencia que ahorita estamos teniendo, bueno, lo pasado se quedó, dile Señor, alíñame, ayúdame a recuperar el tiempo, ayúdame a aprender, dame sabiduría, dame entendimiento, y Señor, alinea mi vida a tu propósito. Entonces viene, ya cuando es como cuando un tren que lo quieres empujar, pero no está en las vías del tren, ahí ponen vías, o sea, no puede caminar por cualquier lado. Sí, es muy pesado, llega mucha carga. Su meta es llegar, por ejemplo, de aquí a México, ¿no? Pero pues tiene que haber una vía, ¿sí? Entonces, si ese tren se desvía o se cae, pues por más que lo empujes, ¿verdad? No va a avanzar. Pero cuando logras poner tu vida en la vía del espíritu, entonces va a avanzar, va a avanzar. Ya hay trenes tan rápidos que lo que antes tardaba 20 horas, yo creo que en 1 hora o 2 horas lo van a cumpliendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya fueron desarrollados para cumplir un propósito. Ahorita si metes un tren como la bestia que viene aquí a una vía rápida, pues totalmente no checa, ¿no? No tiene la capacidad ni la maquinaria para estar en ese carril. Así es de que vámonos conectando con el carril del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo nos queda? 8:41, vamos a acabar. Dice, aquí hay algo que creo que es importante, dice el cristiano occidental, para nosotros es muy diferente, vivimos en Occidente, la cultura es bien diferente a la asiática o la culturas de aquellos rumbos, ¿no? Ellos, por ejemplo, muchas culturas allá tienen reinados o tienen otros sistemas de gobierno, pero nosotros que tenemos un sistema donde es una democracia, ¿verdad? Que es por votos o pues entonces pensamos que con Dios es así. A ver, que Dios nos va a decir, a ver, ¿quiénes quieren hacer esto? No, pues yo voto que sí, porque no. Dios es un reino, no es una democracia. Entonces Él reina en los cielos y hemos orado y lo hemos cantado. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra.
En el cielo se cumple la voluntad de Dios, en el universo se cumple la voluntad de Dios. Pero el hombre aquí quiere ser democrático y quiere darle gusto a todos. Hoy en día por eso es tanta confusión, tanto conflicto cada vez más, porque ahora queremos darle a todos iguales, al misma, la opinión de todos, ¿no? Y no hay dirección, porque unos quieren para un lado, otros quieren para el otro, unos les gusta de esta manera, otros les gusta otro. Entonces hay ahorita choques culturales tremendos, ¿no? Lo que estamos viendo. Pero el cristianismo occidental esa es la manera, es una manera de pensar, pero por eso dice, por ello no puede entender que Jesús vino a establecer un reino. Tenemos que tener una mentalidad de reino, tenemos que nuestra mente tiene que ir siendo transformada, nuestro entendimiento, para pensar. Cuando Jesús vino, siempre habló de reino, no habló de religión. Siempre dice, y el reino de los cielos es semejante, y el reino de los cielos semejante, y manifestó el reino. Y cuando él nace, dice, nació el rey de los judíos, vinieron los magos o los sabios a adorarle, porque había nacido un rey. Ellos entendieron que había nacido un rey, aunque estuviera en un pesebre. Cuando fue crucificado, que es el rey de los judíos, y pusieron ahí en la cruz esa inscripción. Jesús siempre fue rey. Es que el reino estaba dentro de él, el reino de los cielos estaba dentro de él, ¿sí? Y se manifestó, ¿sí? Porque él estaba sujeto a ese reino y tenía entendimiento. Y es lo que trataba él de hacer en el Sermón del Monte, enseñar a sus discípulos, ¿sí? Cómo era el reino. Y tenemos que poner atención en ello, porque Dios quiere que manifestemos el reino. El reino está en nosotros. Y si el reino está en nosotros, nosotros llevamos el reino donde quiera que vamos. Y necesitamos crecer en fe. Y el reino tiene que incrementarse en nosotros, estar sujetos al Rey, que es la cabeza, Cristo, para que el reino se manifieste con poder. Para poder nosotros, ¿verdad? Es un reino de luz, es un reino de justicia, es un reino donde el amor, el gozo y la paz se manifiestan, es un reino de poder. Entonces necesitamos ver con esa perspectiva. Pero si yo quiero manejarme en el reino, pero con una mentalidad democrática, donde yo Dios me va a pedir mi voto, si yo quiero, no, Él tiene que ser rey, ¿sí? Él tiene que reinar, no andar nosotros por sentimientos, ¿no? Y nosotros no estamos llamados para establecer su reino, y en el reino de Dios hay leyes, hay mandamientos, hay principios espirituales, que nosotros necesitamos poner atención. Si tú vas a Estados Unidos, es otro reino, es otro gobierno, aunque es democrático, pero es otro gobierno, tiene otras leyes. Quieres tú ser bendecido y prosperado allá, pues tienes que acatar las leyes de allá. No decir, no, es que soy mexicano y es que aquí en México somos así, ¿no? Por eso hay tantos problemas. Si te vas a Europa hay otros reinos, allá la cultura, por ejemplo, de honra, muchas veces hay países de una cultura impresionante como Japón, allá nadie se roba nada, o allá, allá es de respeto, de honra, pero es una cultura. El reino tiene su propia cultura, el reino de los cielos tiene una cultura de honra, de respeto, tiene una cultura de lealtad, ¿sí? Tiene una cultura donde allá no es como, no va a decir, pues ya estamos en el cielo, ¿verdad? Pues que los mexicanos estén acá y no vamos a ir a culturizar allá el cielo, no vamos a hacerlo. Dios nos creó con habilidades y con maneras, ¿verdad? Pero tenemos que tener el reino de los cielos en nosotros, ¿ok? Dice, no, el no entender esto, de que esto es un reino, ¿verdad? Esto, unido a la falta, dice, sinceridad, impaciencia, orgullo, temor del hombre, la falta de un espíritu enseñable y moldeable, son algunas de las causas por las cuales muchos cristianos siempre andan de un lado a otro queriendo hacer cosas para Dios, pero que no producen frutos del reino, no producen resultados que se esperan. ¿Por qué? Porque buscan una democracia, porque buscan que la iglesia sea, la hacen, ¿verdad?, con su propia perspectiva, sin entender de qué se trata, la hacen totalmente humana, la adaptan a la cultura, la adaptan a la sociedad para que todos quepan, para que todos, ¿verdad?, se sientan contentos, pero es un reino.
¿sí? Y tú puedes estar pecando y tú puedes estar transando, pero te van a decir en la iglesia, todo está bien, Dios te ama, Dios es muy bueno, Dios no, todo va bien. Y no es así. Dios aborrece el pecado, ama hacia el pecador, pero aborrece el pecado y Dios nos quiere cambiar. Y Dios quiere establecer su reino en nosotros y quiere que nosotros lo representemos y seamos su iglesia. Y su iglesia no es un edificio, su iglesia es un cuerpo que tiene el reino de Dios dentro de ellos, ¿ok? Entonces hay muchos conceptos que el Espíritu Santo quiere aclarar o quiere mostrarnos que son los que están en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere establecer su reino aquí en la tierra, ¿sí? Y el reino está en nosotros. Nosotros somos portadores del reino de los cielos aquí. ¿Okay? Dice, Dios no ha cambiado y sigue hablando a su pueblo para revelarse a sí mismo. Él quiere revelar sus propósitos, sus caminos. Habla a nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Cuando leemos la palabra, cuando estamos en comunión con Él, cuando adoramos, ¿verdad? El Espíritu Santo nos habla, aun cuando hablamos con personas, viene cosas que oímos, que el Espíritu Santo como que la resalta, nos abre entendimiento, nos habla a través de escrituras, nos habla a través de circunstancias, en medio de la oración, en medio del estudio de la palabra. Dios es un Dios de comunicación. Y amados, algo que me ha estado Dios hablando en estos tiempos, ¿no? La importancia de ir a Dios, y yo lo he estado recalcando, pero porque el poder de sus palabras, porque Dios quiere mostrarnos qué tan poderosa es su palabra en nuestros labios, que nos demos cuenta que Dios va a hacer cosas impresionantes, pero lo que necesita es nuestro corazón, que le creamos, necesita nuestros labios para hablar, para decretar, para interceder. La escritura de Isaías 68 dice, y el Señor daba palabras, y era una multitud de mujeres que llevaban buenas nuevas, pero les decía una vez, ¿qué nos daba? Palabras. La Biblia es su palabra, que Cristo es la palabra que se hizo carne. ¿Sí? La palabra tiene que hacerse carne en nosotros, la palabra que pone Dios en nuestra boca, dice, yo pondré mis palabras en tu boca. Entonces, todo eso tiene que ver con estos tiempos, porque es una guerra ideológica. Hay una guerra ideológica tremenda, como a través de palabras, que está cambiando la cultura, que está cambiando todo. Pero Dios quiere que seamos, ¿verdad? Portadores de la verdad, portadores de su palabra, que lo representemos. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos revele cosas que ojo no vio ni oyó, que nos revele la palabra, que nos revele las cosas que Dios está hablando y que nosotros las hablemos, porque en eso hay poder. Es como si Dios mismo las hablara. Dios mismo las hablara, lo que sucedió con Moisés. Dios le hablaba y cuando Moisés hablaba, dice, tú vas a ser como, para Faraón tú vas a ser como Dios. ¿Por qué? Porque llegó el momento en que Faraón se dio cuenta de la potencia, la fuerza de las palabras de Moisés, que si Moisés decía una cosa, se cumplía porque Dios respaldaba lo que él hablaba, porque Dios ponía las palabras en su boca. Entonces, por eso es importante ahorita que sea sintonizado nuestro oído, porque viene una unción tan fuerte sobre la iglesia y un poder, y mucho va a ser a través de la palabra. Por eso cuando Isaías, cuando se topa con el Señor grande y temible, dice que lo vio en el templo, dijo, ay de mí que soy hombre de labios inmundos. O sea, lo primero que se dio cuenta era su manera de hablar, su manera y dice, vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Ciertamente vivimos en un medio de una cultura de inmundicia, de muchas palabras vanas, de muchas palabras sucias, muchas palabras de maldición. Pero nosotros no tenemos que hablar como la gente, tenemos que hablar las palabras que Dios nos habla. ¿Ok? Dice aquí, para terminar, habla a Mateo 21:43, dice, por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos del reino. Dios da oportunidad, Dios les dio a los religiosos, les dio la oportunidad, la perdieron. Si una persona no entiende, no se alinea, no busca el corazón de Dios o lo que Dios desea, pues Dios da la oportunidad, pero cuando no la menosprecia y
y sigue poniendo su mirada en sus propios objetivos, entonces dice, a estos hombres se les quitó el reino, ¿sí? Y si se lo va a dar a gente que produzca frutos del reino. Tal vez otra gente debió ocupar lugares que a lo mejor te van a tocar ocupar a ti. O Dios quiso usar vidas de ciertas personas, pero que no permitieron al Espíritu Santo trabajar o porque no se fueron alineando con lo que Dios quería. Entonces es probable que a ti te toque. ¿Por qué? Porque tú vas a producir frutos del reino, porque tú estás entendiendo y estás recibiendo, ¿no? Lo que está en el corazón de Dios. Y no porque seamos más especiales o porque eran más grandes que otros o tengan más habilidad, no, simplemente porque le creíste a Dios, porque le obedeciste a Dios, porque estuviste dispuesto a, a perder lo tuyo para ganarlo de Él. Amén. Bueno, pues gracias, amados, gracias por estar esta noche aquí en la clase. Gracias, es una bendición poder compartir la palabra. Padre, te doy gracias a ti, Señor, porque de lo mucho que recibimos, Señor, Señor, es abundancia de palabras, esa abundancia de revelación que estamos recibiendo en este tiempo. Señor, te pedimos, Padre, que cada día, Señor, a nuestro corazón se abra nuestro entendimiento de tal manera, Padre, que haya una armonización, Señor, una armonización entre el cielo y la tierra en nuestras vidas, Señor. Señor, que las cosas que no habíamos visto, que no habíamos podido entender, que no habíamos podido percibir, las cosas que están escritas de nuestra vida, las cosas que están en tu corazón, Señor. Yo te pido, Señor, sobre cada persona que está tomando esta clase y que la va a tomar, o los que tomarán después, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo venga, Señor, poderosamente sobre sus vidas, Señor. Señor, Espíritu de sabiduría, de revelación, el conocimiento tuyo, Señor. Señor, que venga, Señor, un despertar a sus espíritus, Señor. Señor, que traiga un alineamiento, que traiga mayor entendimiento, que traiga sabiduría, que dé creatividad y, Señor, que los dones o talentos que estaban ahí dormidos o los sueños que están ahí guardando, que ya se habían aún pensado que no se cumplían, yo te pido, Señor, que lo despiertes, Señor, que las cosas que nada más vemos en lo natural, pero que no vemos como parte de las herramientas o recursos que tú has puesto en nosotros para cumplir tu propósito. Yo te pido, Señor, que traigas revelación y que seamos diligentes en equiparnos, en prepararnos, en perfeccionarnos en el amor, en perfeccionarnos con tu palabra, en ser perfeccionados con los dones y talentos que nos diste, Señor. Hay cosas que usamos naturalmente y estamos tan acostumbrados a esos dones, esos talentos, ¿verdad? Que con ellos nacimos, Señor, que todo se ha puesto en tus manos para que en ello tú te glorifiques, Padre, y que tú, como aquel que se le dio 10 talentos, Señor, y que fue fiel con ellos, Señor, tú le aumentaste. Señor, que venga un incremento en cada uno de tus hijos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues buenas noches, gracias y nos vemos la semana que entra. Que Dios les bendiga. Amén. Llenándome, cambiando mi ser.
Ahí le puse pausa. ¿A dónde? Pues ahí la pausa.